Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Gran escándalo por la elección de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo. ¿Qué puede pasar? En Colombia denuncian nexos de grupos criminales con altos cargos del gobierno. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Renuncia a la Cámara de Estados Unidos Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump. ¿Puede complicar esto al presidente? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 25 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La elección como Miss Universo de la señorita México, Fátima Bosch, se ha convertido en un auténtico escándalo. Se produjo el viernes en Bangkok, la capital de Tailandia, cuya representante quedó de segunda. Un canal de televisión mexicano registró el momento de la siguiente manera. Miss Universe es... ¡México! ¡México! ¡Ganó Fátima! ¡Fátima Bosch es Miss Universe! ¡Miss Universe! ¡Miss Universo! ¡Bravo! 2025! ¡Bravo, Fátima! ¡Merecidísimo! La alegría dio paso rápidamente a una serie de cuestionamientos. El principal corrió a cargo de uno de los jueces del concurso, el músico franco-libanés Omar Harfouch, que había renunciado poco antes tras afirmar que las 30 finalistas habían sido escogidas de antemano. Pero no solo eso, Harfouch aseguró en las redes sociales que la elección de la señorita México estaba arreglada, pues el padre de ella, Bernardo Bosch, había tenido negocios con el presidente del concurso de Miss Universo, el también mexicano Raúl Rocha Cantú. El caso es que en 2023, cuando Bosch era asesor del director de exploración y producción de la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, la compañía le adjudicó un contrato a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, de la que Rocha era accionista. Era por $40 millones. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció y recordó cómo hace unos días Fátima Bosch, que se negó a grabar un video promocional del concurso de belleza, fue llamada tonta por el presidente de Miss Universo Tailandia, lo cual produjo la solidaridad de sus compañeras. No hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. Con el escándalo al rojo vivo, Raúl Rocha Cantú rechazó ayer las acusaciones. Además, Pemex explicó que Soluciones Gasíferas del Sur cumplió en su momento con el contrato y que la petrolera estatal no tiene ya ninguna relación contractual con el padre de la Miss Universo. La pregunta es si las declaraciones de Claudia Sheinbaum y Raúl Rocha y el comunicado de Pemex podrán apagar el escándalo. Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México al analista político y columnista del diario El Universal, Eduardo Higuera. Por desgracia, no. Algo que ha ocurrido en México desde 2018 es un establecimiento de un régimen en donde la desinformación, los otros datos, el ocultamiento de información pública, el ataque a los medios, etcétera, etcétera, el manejo increíblemente mentiroso de temas mucho más importantes que un concurso de belleza, como son la seguridad pública, la salud, la cantidad de muertos, el manejo del COVID, etcétera, etcétera, etcétera.
ha hecho que siempre haya un espacio para pensar, se puede estar mintiendo. No importa que Pemex y el dueño de Miss Universe salgan y nos digan, las fechas no coinciden, los datos no coinciden, y que la narrativa cierre perfectamente si uno lo ve objetivamente. Siempre va a haber mucha gente en México dispuesta a no creer debido a este ataque, a esta mentira sistemática que se ha vuelto una política pública. Yo diría que la víctima más reciente de esta política gubernamental de mentir, de desmentir, de atacar y nunca aceptar cuando ellos se equivocan o cuando las cosas no salen correctamente, es ahora la nueva Miss Universe, Fátima Bosch, porque siempre va a tener esa duda, siempre se va a tener esa duda si realmente ella ganó o le compraron su corona. El domingo por la noche, los colombianos conocieron una investigación periodística que causó un impacto notable. Vincula a militares y a funcionarios de los servicios de inteligencia, por un lado, con líderes de grupos criminales relacionados con las viejas FARC, por el otro. Son varias las revelaciones de la investigación hecha por el canal Noticias Caracol y son aparentemente muy serias. Jorge, ¿cómo se podría resumir el contenido de esta denuncia periodística? Paz, la investigación de Noticias Caracol revela supuestos vínculos entre el Estado Mayor de Bloques y Frente, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC que encabeza Alexander Díaz, alias Calarcá, y dos altísimos funcionarios del Estado, el general Juan Miguel Huertas y el director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía. Según testimonios, cartas, documentos y chats, Huertas y Mejía pudieron haber filtrado información reservada para que ese grupo criminal no se viera afectado por operativos militares en zonas del país como por ejemplo el departamento de Bolívar, en el norte de Colombia, o el de Antioquia, en el noroeste, o en norte de Santander, en el noreste. Pero no solamente eso, parece que Huertas y Mejía facilitaron desplazamientos seguros de personas que integraban organizaciones armadas ilegales. ¿Qué significa esto? Que les decían dónde estaban los operativos del ejército y de la policía para que no los pudieran detener. Noticias Caracol también publica chats de alias Iván Mordisco, otro comandante de una disidencia de las FARC y que es, ojo, enemigo de Calarcá, en el que se habla de presuntos acuerdos relacionados con la campaña del presidente Gustavo Petro a través de su vicepresidenta Francia Márquez. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Pero hay más cosas. La investigación periodística también habla de un plan conjunto entre el general Huertas, el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, y hombres de este grupo armado ilegal para crear una empresa privada de seguridad. Finalmente, el reportaje cuestiona por qué la Fiscalía, que tiene esta información desde hace más de un año, no avanza nada en las investigaciones. Huertas y el funcionario Wilmar Mejía niegan las acusaciones, mientras el Ministerio de Defensa anuncia una investigación inmediata. Y una cosa importante para terminar, el presidente Petro reaccionó ayer al informe de Noticias Caracol. Dijo que contiene falsedades. Gracias, Jorge. Pero, ¿qué consecuencias puede tener en Colombia esta denuncia? Llamamos ayer a Bogotá a Camilo Granada, conocido analista y consultor político. Hola, Paz. Es justo recordar que en Colombia no es la primera vez que estalla un escándalo de esta gravedad. Hace 20 años, el entonces director y su subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, que fue el antecesor a la Dirección Nacional de Inteligencia, fueron acusados y terminaron en la cárcel por su complicidad con los paramilitares de extrema derecha. Esta sí es, en cambio, la primera vez que se ve involucrada
a las disidencias de las FARC, o sea, a organizaciones criminales que se dicen de izquierda en un escándalo de esta naturaleza. Ahora, frente a las consecuencias de este escándalo, pues la primera víctima será sin duda alguna el mismo proceso de paz que trata de adelantar el presidente Petro con las disidencias de Calarcá, pues dado que con este escándalo pues será muy difícil que la gente tenga credibilidad en un proceso en el cual las disidencias de las FARC parecen ser arte y parte de la negociación. El segundo elemento es que estamos a solo 6 meses de las elecciones presidenciales y obviamente esto va a marcar una buena parte de la agenda colombiana de cara a esas elecciones. Este escándalo va a ser utilizado y va a darle munición a los opositores que acusan al gobierno actual de connivencia con los grupos ilegales y será sin duda alguna utilizado en contra del candidato presidencial del partido de gobierno, Iván Cepeda, a quien ya desde ya se acusa de haber sido siempre cercano a las FARC y a las disidencias. El tercer elemento que es obvio es que este nuevo escándalo enrarece aún más el ambiente político y va a crear aún mayor desconfianza entre los actores políticos, en particular de la oposición, frente a las garantías electorales y democráticas que exigen debe entregar el gobierno de cara a la campaña electoral. Por lo tanto, lo que se avecina serán 6 meses de una pugna aún más violenta, aún más polarizada y una campaña llena de epítetos y con pocas proposiciones entre ambos bandos. Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. El viernes tuvo lugar una noticia política que puede incidir en el futuro del gobierno de Donald Trump, tanto que algunos medios de prensa lo están llamando a él lame duck o pato cojo, término que se emplea en Estados Unidos cuando un presidente va de salida y ya no tiene poder. La noticia tiene que ver con la representante a la Cámara por Georgia, Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco gran aliada de Trump, que en un video dijo que volverá a estar con los suyos y a vivir la vida al máximo, y que renuncia a su escaño a partir del 5 de enero del próximo año. I'm going back to the people that I love, to live my life to the fullest as I always have. And I look forward to a new path ahead. I'll be resigning from office with my last day being January 5th, 2026. And I look forward to seeing many of you again sometime in the future. May God bless you all, and may God bless America. En noviembre del año que viene, ojo, tendrán lugar las elecciones para 1/3 del Senado y para la totalidad de la Cámara de Representantes. ¿Qué efecto puede tener entonces la renuncia de Marjorie Taylor Greene? Hablamos ayer en Washington con la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, la salida del Congreso de Marjorie Taylor Greene el 5 de enero es importante por 2 razones. Primero, la matemática. Cuando Greene deje su asiento en la Cámara de Representantes, la mayoría de los republicanos quedará reducida a 218 escaños, según cálculos de medios como AP, Reuters o CNN. Actualmente, de los 435 asientos que tiene la Cámara Baja, los conservadores tienen 219. Y los demócratas 213. Y hay 3 vacantes, porque hay congresistas que fallecieron, se retiraron
o dimitieron, como la demócrata Mickey Sherrill, que ganó las elecciones hace unas semanas para convertirse en la próxima gobernadora de Nueva Jersey. Esas vacantes se llenarán con elecciones especiales en los próximos meses, pero hasta entonces se calcula que cuando se vaya la congresista Greene, los republicanos se quedarán con 218 asientos. Se tratará entonces de una mayoría muy justa, porque el número mágico en la Cámara de Representantes es precisamente 218 votos para aprobar cualquier propuesta. Ojo, esa cifra puede ajustarse a 217 cuando hay ausencias. Pero en resumen, todo esto lo que significa es que los republicanos lo tendrán muy difícil para sacar adelante la agenda del presidente Trump, porque no podrán permitirse perder ningún o casi ningún voto, especialmente porque según cuenta el periodista Jake Sherman de Punchbowl News, referente aquí en Información Parlamentaria, muchos congresistas republicanos más han expresado malestar en las últimas horas diciendo que también están considerando dimitir porque, dice esa fuente, la Casa Blanca les ha tratado como basura. Y esto me lleva a la segunda razón. Marjorie Taylor Greene anunció su dimisión el viernes por la noche, algo que aquí en Washington cayó como un terremoto político porque pocos lo esperaban, y habló de ese malestar y divisiones dentro del movimiento de seguidores de Trump, que ella misma encabezó durante años. Pero ahora Greene acusa a Trump de traicionar su promesa de poner a Estados Unidos primero y pone en el centro de ese malestar, desde los documentos de Jeffrey Epstein al foco exterior de Trump, con la ayuda financiera argentina, o los asuntos en desarrollo ahora mismo, como el futuro de la guerra en Ucrania o el despliegue militar en el Caribe con la amenaza a Venezuela. Pero, y esto es clave, esa ruptura entre Trump y Greene deja muy claro que es el presidente el que sigue teniendo el control del Partido Republicano y de su movimiento político MAGA, porque todos aquellos que se enfrentan a Trump públicamente acaban dimitiendo, como pasó con la congresista Liz Cheney o el senador Jeff Flake y ahora Marjorie Taylor Greene. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos incluyó ayer en la lista de organizaciones terroristas al Cartel de los Soles y dijo que quien lo encabeza es el presidente venezolano Nicolás Maduro. Algunos creen que esta es otra medida de presión al líder del régimen chavista. Anoche, varios aviones militares estadounidenses volaron cerca del espacio aéreo de Venezuela. Paralelamente, aerolíneas como la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca o la turca Turkish Airlines suspendieron los vuelos hasta y desde ese país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que la toma por la fuerza de la embajada de su país en Lima violaría el derecho internacional. La mandataria respondió así a las palabras del presidente provisional del Perú, José Gerí, según las cuales la policía podría entrar a la sede diplomática a detener allí a Betsy Chávez, asilada en ese lugar. Chávez está acusada de colaborar como primera ministra del presidente peruano, Pedro Castillo, en el golpe de Estado que intentó dar en 2022. Ucrania le ha hecho modificaciones al plan de paz para la guerra con Rusia que la delegación de Estados Unidos le entregó a la de Ucrania en Ginebra, en Suiza, el domingo. La propuesta, elaborada por Washington y Moscú, contemplaba la entrega por parte de Ucrania a Rusia de una región del territorio ucraniano. El gobierno de Ucrania rechaza esa postura. Todo debe resolverse en un encuentro que sostendrán esta misma semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el de Estados Unidos, Donald Trump. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.